Un saludo para todos mis hermanos y todas las bendiciones abundantes y potentes de nuestro Salvador Jesucristo. Los saludo a todos ustedes en este miércoles 13 de diciembre del año 2023, dando la gloria al Señor por toda la iglesia suya, la iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, a todos mis hermanos que están en nuestro país a lo largo y ancho, así como a todos nuestros hermanos que están en otros países y comparten con nosotros la palabra de Dios y la siguen, crecen, aprenden, se deleitan, compartimos juntos, es una bendición de Dios. Hoy nuevamente tengo la oportunidad de tener a mi madre acá en este estudio de grabación y ella les va a dar el saludo que acostumbramos a hacer. Entonces, vamos a oírla. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, personas conocidas que en esta tarde y en el transcurso de esta semana tengan la oportunidad de escuchar este mensaje. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les insto para que cada uno de nosotros pongamos atención a esta palabra y se la compartamos a otras personas. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga y buena tarde. Quiero una vez más dar al Señor Dios la alabanza porque es por su bendita gracia que podemos ser la iglesia del Señor sencilla, amándonos, viviendo el Evangelio a plenitud, queriendo reflejar al Señor Jesucristo en todas las cosas. Quiero decirles, mis hermanos, para usted que está siguiendo nuestros estudios y cada sermón, hoy estamos en la lección número 132. El título del sermón para hoy es la parábola de los talentos. Y lo que refiere a la parábola de los talentos es ser un siervo obediente o ser un siervo malo. Acá la parábola nos va a hablar de esos dos tipos de personas, el siervo obediente y el siervo malo. Yo quiero invitarles que tomemos San Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. No los voy a leer todos, pero ustedes los van a leer allá con detenimiento en su lugar. Parábola de los talentos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Llegando también el que había recibido 5 talentos, dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Yo quiero pedirle al Señor Jesucristo que Él mismo, por el poder del Espíritu Santo, nos dé su gracia, su sabiduría y la revelación para nosotros poder comprender esta palabra. Mis amados hermanos, hemos orado mucho, siempre oramos pidiéndole al Señor porque necesitamos velar y orar, y no podemos estar detrás de un púlpito para hablar la grandeza del Señor si no venimos con el respaldo del Señor y si no venimos con toda honestidad. Yo voy a procurar exponer este sermón de una forma expositiva para que usted pueda entender este mensaje. Debemos entender que esta parábola se da en el contexto de la instrucción que el Mesías ha dado a sus discípulos acerca de que Él va a ir a preparar lugar para nosotros, pero volverá otra vez. Lo que no sabemos es cuándo regresará, si tardará o no.
Por ello debemos ser como las vírgenes prudentes, con lámparas llenas de aceite. Vamos a recordar que también las vírgenes, las 10 vírgenes, tanto prudentes como insensatas, son una representación de la iglesia, de aquellos que son comprometidos con el Señor y de aquellos que dicen ser cristianos, pero no tienen ninguna clase de compromiso con el Señor. Pero también esta parábola hace referencia a la gran comisión y al trabajo que debemos realizar para el reino de Dios. Pues de igual manera, cuando el Señor suene la trompeta final para llevar a su iglesia, las cuentas con sus siervos serán relevantes. Entonces esta parábola está dentro del contexto de la venida del Señor. El Señor, después de que resucitó, se fue, pero dijo que volvería otra vez. Y dejó los talentos, es decir, nosotros hacer la gran comisión y después vendrá a tomar cuentas con nosotros sobre nuestro trabajo. El versículo 14 comienza diciéndonos, así que el reino de los cielos es como un hombre que se va lejos y entregó a sus siervos sus activos, tal vez no todos, pero sí un porcentaje de ellos. Y a este hombre le gustaban las ganancias. Todo debe tener un resultado y eso debe ser muy claro para nosotros dentro de esta parábola. Sabemos que el Señor de la parábola representa al Señor Jesucristo y a Él le gustan los resultados porque Él ha dicho que Él espera de nosotros frutos y frutos abundantes y nos ha dejado a nosotros todas las herramientas para que nosotros trabajemos para su reino. Versículo 15. A cada uno le dio una cantidad de acuerdo a su capacidad. Pero primero miremos qué es un talento. No son las habilidades personales, ni tampoco las cualidades de cada uno, sino aquí es una unidad de peso para medir cuánto pesan las cosas. Entre más pesan, más valor tendrán. Acordémonos que aquí los talentos está hablando de dinero. Y lo que el Señor ha querido es que nosotros negociemos. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La palabra negocio nosotros la utilizamos acá dentro del buen sentido de la palabra, porque no vamos a comerciar con el Evangelio ni mucho menos, pero se trata de nosotros tener toda la habilidad en Cristo para llevar el Evangelio, para predicar, para ganar las almas y utilizar todo lo que el Señor Dios nos ha dado en este propósito. A 3 individuos dio conforme a su poder, es decir, a su capacidad, pero lo importante es que todos recibieron algo. Y entonces el Señor se fue lejos. El versículo 16, ¿qué hicieron cada uno de ellos y cómo manejaron los bienes que les fueron confiados? El de 5 negoció, trabajó y utilizó estos recursos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que tenía 2 ganó otros 2 y en la misma medida ahora tiene 4 talentos. Versículo 18. Pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y enterró el dinero y escondió la plata que le pertenece a su amo. Aquí es supremamente importante. Estamos hablando de una persona que no entendió el Evangelio, de una persona que no entendió este reino. Y lo que le fue dado lo enterró, fue y cavó y no tuvo el más mínimo interés de seguir los mandamientos y de seguir todas las directrices que nos dio a nosotros el Maestro, como lo encontramos a través de toda su bendita palabra. Versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El primero y el segundo duplicaron, trabajaron para el reino, hicieron la gran comisión, realizaron la tarea, pero el último no se comprometió, no trabajó ni tampoco hizo nada. Los 2 primeros sentían el gozo del Evangelio, sentían el gozo de su Señor y por lo tanto trabajaron. Esto es fundamental, porque cuando estamos en esa actitud, el reino de Dios es lo máximo para nosotros y vivimos en función del reino de Dios.
Una persona que no tiene compromiso es aquella persona que va a encontrar todas las dificultades y va a encontrar todos los inconvenientes para justificar su falta de lealtad y su falta de fidelidad al Señor. Versículo 20, el de 5 vino y trajo otros 5 y dijo, aquí tienes, he ganado otros 5. Él está demostrando qué tipo de administrador es y está informándole que tuvo el 100% de ganancias. Versículo 21, su señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre mucho a ti te pondré. Entra, eso lo podemos resaltar en mayúscula, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la recompensa. Cuando estamos comprometidos con la palabra del Señor, el reino de Dios será un lugar de gozo. La recompensa no tiene nada que ver con cosas materiales ni con cosas físicas. Los que enseñan eso están enseñando una doctrina de error, porque lo que nos dice la palabra es que nosotros vamos a llegar a ser semejantes al Señor Jesucristo y nosotros vamos a ser coherederos con Él y lo que se nos está ofreciendo es todo el reino del Señor. Recuerde, mi hermano, que el Señor ha dicho, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No tenemos que preocuparnos por cosas terrenas. Versículo 22. Pero asimismo llegó el que había recibido 2 y fueron exactamente las mismas palabras que le dice su amo. Los 2 primeros son muy parecidos, el de 5 talentos y el de 2. Diferentes, pero ambos igualmente fieles. Recordemos que el Señor a cada uno le da conforme a su capacidad, es decir, conforme a su poder. Pero acá lo que muestra la igualdad se llama la fidelidad. Versículo 24, pero llegó el tercero, es decir, el que recibió 1, y este se portó de manera distinta. Entonces el texto cambia y habla mucho de su personalidad egoísta, pues no produjo ningún cambio. Esto es cuando somos creyentes, que mantenemos las cosas como están y no generamos ninguna clase de cambio. No hay diferencia con el mundo. Lo que se requiere de nosotros es que demos un cambio. El que entierra es aquel que es igual con la gente del mundo y no se ve la virtud del cristiano, no se ve la virtud del creyente, la virtud del Hijo de Dios. Versículo 25. Él le dice, Señor, pero ¿realmente era su Señor? Esta pregunta tenemos que hacérnosla. Si sabía que su amo era severo, entonces ¿por qué actuó de tal forma? Una persona que conoce las Escrituras y conoce el juicio de Dios y lo que el Señor ha dicho, si lo conoce, ¿por qué actúa de una manera contraria como este hombre? Versículo 26. Su amo le dice, siervo malo y perezoso, tú sabías y conoces lo que acostumbro a hacer. Él aparentemente conocía a su amo, pero realmente no lo conocía. El amo sabía que dando su dinero a los banqueros tendría ganancias. Pero ¿qué estaba haciendo el amo? El amo les estaba dando la oportunidad a ellos de que trabajaran, de que fueran mayordomos y ganaran. Por ello nos sigue diciendo el versículo 27 y 28. El Señor dice, quítenle el talento a este y déselo al que tiene 5, porque al que tiene le será dado y al que no tiene, lo que tiene le será quitado. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para poder trabajar para la gloria de Él. Y esto está en el contexto mientras que viene el Señor. El amo vendrá a tomar cuentas. Eso no lo podemos dudar. No sabemos cuándo, pero va a venir y las señales se están cumpliendo. Quiero invitarle, mis hermanos, a que oremos. Padre de toda gloria, te doy la alabanza, Señor, por este precioso evangelio, por tus mandamientos, por la advertencia y la preparación que nos das para vivir en el reino y haciendo la gran comisión. Permite que seamos siervos fieles para que entremos en el gozo de nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Comparta este video y permita que otra persona escuche la palabra de Dios. Reciba un abrazo de su servidor y amigo. Nos vemos en la próxima y que Dios me los bendiga.